Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos, a este su canal Estudiando el Verbo. Gracias por acompañarnos en esta hora y en esta ocasión, como en otras, vamos a hacer el repaso de la lección número 3 de este estudio bíblico, la verdad presente en Deuteronomio, ¿verdad? Y en esta ocasión nos toca repasar la lección El Pacto Perpetuo. Es la lección número 3 para el 16 de octubre del año 2021. Sean ustedes bienvenidos. Y como siempre, antes de iniciar este repaso de lección, quiero invitarles para que pidamos la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Y quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Cuán agradecidos estamos en esta hora, Señor, porque en esta semana has derramado tus bendiciones en cada uno de nosotros, nos has cuidado, nos has dado un techo. Y Señor, ya en estas horas santas de este día, Señor, este día de preparación, este día ya sábado santo, Señor, santo del Señor, queremos, Padre eterno, pedirte que nos acompañes, que tu presencia pueda estar en medio de nosotros, y que tu Espíritu pueda, Señor, regenerarnos, que pueda cambiar nuestra mente, renovarla, de tal manera que podamos escuchar tu voz, tus palabras, Señor. En esta hora queremos hacer este repaso. Ayúdanos para entenderlo, danos un corazón dispuesto, habilítanos con poder, Señor, para que podamos, Señor, entenderlo. Bendice este repaso para que pueda llegar a muchas personas, Señor. Gracias por escucharnos, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén, amén. El pacto perpetuo. Como ya hemos visto, la estructura del libro de Deuteronomio sigue el modelo de la estructura de los tratados contractuales del antiguo cercano oriente. Y los tratados no son otra cosa que instrumentos mediante los cuales se crean obligaciones jurídicas entre algunos estados, o en términos más amplios, se crean obligaciones y derechos concretos entre los mismos, ¿verdad? De modo que una vez cumplidos pierden su virtualidad. Esta es una clara indicación de que la principal intención teológica del siervo de Dios, Moisés, en este libro, gira en torno al pacto de Dios con su pueblo. Y muchos se preguntarán, ¿quién es su pueblo? ¿verdad? ¿Quién es la iglesia de Dios hoy en día? De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el pueblo de Dios es el remanente del pueblo de Dios. Es aquel que guarda sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? En Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, ¿verdad? Así que tomando en cuenta eso, entonces el pueblo de Dios son todos aquellos que han aceptado a Cristo por fe, ¿verdad? Y por la gracia de Dios. Una vez aclarado esto, aunque la noción del pacto es antigua, la palabra Beit, que quiere decir pacto, se usa por primera vez en Génesis 6:18. Al pacto especial de Dios, es decir, recién con Abraham, esta palabra se utiliza por primera vez para referirse al pacto especial de Dios con su pueblo, de acuerdo a Génesis 15:18.
En el libro de Deuteronomio la palabra pacto aparece 27 veces y se usa por primera vez allí en el capítulo 4 de Deuteronomio 4:13. Como Dios es eterno, la cualidad principal de su pacto es que también es un pacto perpetuo, de acuerdo a Génesis 17:7. Luego entonces nuestro estudio del pacto durante esta semana nos ayudará a comprender la relación de Dios con su pueblo, con su iglesia. Vamos a iniciar en esta hora, estimados amigos y hermanos, ¿verdad?, considerando lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Cuando el pecado entró en el mundo, ahí en el jardín del Edén, Dios se comprometió en un pacto de salvación con la humanidad que Él mismo había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Quiero invitarles para que vayamos a dos citas, una que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, porque Dios no habría de dejar a su suerte al ser humano, ¿verdad? Entonces, Dios hace un pacto con su pueblo desde un principio, desde la caída del hombre, desde cuando el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Miren lo que dice el libro de Génesis capítulo 3, cuando el pecado entró en nuestros primeros padres. Dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Verdad? Es interesante. Y cuando nos cruzamos esta cita de Génesis capítulo 3 con la que se encuentra en Primera de Pedro 1:20, podemos sacar una más clara significado acerca del pacto eterno. Primera de Pedro 1:20. Quiero invitarles para que vayamos, que abran sus Biblias, ¿sí?, que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, allí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. El versículo 18, en el versículo 18 encontramos el contexto de esta cita y que nos va a aclarar de qué está hablando el apóstol Pedro. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Cuando el pecado entró en la humanidad, la vida del hombre y de la mujer se convirtió en una vida sin sentido, dice el apóstol Pedro, la cual heredaron de sus padres, ¿sí? Es decir, toda la descendencia de Adán, ¿sí?, tenía esa maldición, ¿verdad? Y que ese rescate, dice el apóstol Pedro, no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. En eso consiste el pacto perpetuo, en revelar al hombre, al ser humano, ¿sí?, ese pacto que Dios hizo con el mundo, ¿sí? Aunque este pacto atañe a toda la humanidad, Dios escogió a una nación concreta, al pueblo de Israel, para ser su depositario,
para ser su depositario. Y en el libro de Deuteronomio recoge los términos del pacto en ese momento concreto. Por ello es conocido como el libro del pacto. Y en esta tarde, ya casi de sábado, viernes por la tarde, ¿verdad?, vamos a ver algunos puntos fundamentales, ¿sí?, de esta lección que es muy interesante para cada uno de nosotros, el pacto perpetuo, ¿verdad? Y el primer punto que vamos a ver es el fundamento del pacto, ¿verdad? El número 2, el pueblo del pacto. Número 3, el libro del pacto. El compromiso con el pacto, imágenes del pacto. Vayamos pues al primer punto, el fundamento del pacto. Y quiero invitarles para que vayamos nuevamente al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, al capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. El fundamento del pacto es, en primer lugar, que creamos. Es decir, o mejor dicho, el pacto perfecto tiene 3 fundamentos. Número 1, la gracia. Es decir, el pacto que hace Dios con el ser humano, con el hombre, ¿verdad? Cuando nos referimos a hombre, nos estamos refiriendo, sí, al ser humano, estamos refiriendo a la mujer y al hombre, ¿verdad? Entonces, el pacto perfecto tiene 3 fundamentos. La gracia. Fue por la gracia de Dios, ¿sí? Es decir, Dios nos otorga por su gracia un regalo, ¿sí? Y hay que considerar aquí esta cualidad divina que le mueve a ofrecer la salvación de todos, ¿verdad? No porque nosotros nos la merezcamos, sino por la gracia, por el amor de Dios, es que nosotros, ¿sí?, tenemos un pacto con Dios. Número 2, otro fundamento que tiene el pacto perpetuo o eterno o eterno, ¿sí?, es la fe. Por eso cuando el libro de Génesis 15:16 nos habla de Abraham, dice que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Necesitamos fe, necesitamos creer, ¿verdad? Si nosotros vamos al libro de Hebreos, al capítulo 11, veremos el concepto de fe, ¿verdad? O qué significa tener fe, ¿verdad? Vamos a leerlo para todos aquellos que no tienen bien claro esto, ¿verdad? Porque este es un fundamento esencial en el pacto eterno. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos creer por fe de que Dios, ¿sí?, aunque no lo vemos, aunque no lo tenemos presente, aunque no está frente a nosotros y nos extiende un documento, ¿sí?, Él ha hecho un pacto con nosotros, ¿sí?, y este fundamento se basa en primer lugar en su gracia, en segundo lugar en la fe. La fe por el cual la persona acepta el pacto y esta es aceptada por Dios. Número 3, la obediencia. Sin obediencia no tenemos absolutamente nada, ¿verdad? Así que no solamente es la gracia y la fe, sino también la obediencia, otro fundamento del pacto de la fe. La obediencia no es otra cosa que la respuesta humana a los requerimientos del pacto. En resumen, la salvación es solo por la fe concedida por Dios, por su gracia. Como resultado, la persona vive de acuerdo con las estipulaciones del pacto.
¿verdad? Esa fue la experiencia de Abraham, ¿verdad? Cuando se le ordenó que saliera de su casa, ¿verdad? Y aunque el pacto fue ratificado con sus descendientes, toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, es decir, nosotros, pueden abrazarlo, pues los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Vamos a corroborar esto en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 7. Miren lo que dice la palabra: sepa por lo tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Aunque el apóstol Pablo, sí, aquí el apóstol Pablo no solamente les habla a los judíos, sino también a aquellos que se habían unido por la fe, sí, al pueblo de Dios, ¿verdad? Vayamos al siguiente punto, estimados amigos y hermanos: el pueblo del pacto. Y para ello quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Deuteronomio 9, versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios: no es por causa de tu justicia ni por la rectitud de tu corazón por lo que entras a tomar posesión del territorio de estas naciones. El Señor tu Dios las arroja de tu presencia por causa de tu impiedad y para confirmar la promesa que Él mismo le hizo a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, ¿verdad? Dios está dispuesto a hacer todo para que nosotros podamos obtener la victoria, para que podamos tener o llegar a la Canaán celestial en este caso, así como lo hizo, ¿verdad?, con el pueblo judío. Él estaba de noche y de día, ¿verdad?, con el pueblo israelita. Ahora, tenemos que tomar en cuenta esto: si el pacto estuviese basado en la justicia o la rectitud de corazón del pueblo de Israel, o el pueblo también de Israel espiritual, ni siquiera hubiese llegado a confirmarse debido a su incredulidad. Y esto fue lo que mostraron los israelitas, de acuerdo a lo que dice Éxodo 14:11, 16:3 y 17:13. Vamos a alguna de estas citas. Vamos a Éxodo capítulo 17, versículo 3. Pero el pueblo tenía sed y murmuraba contra Moisés y le dijo, versículo 8: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Sin duda, el pueblo de Israel era rebelde por naturaleza, y esta es una característica de que en nosotros no hay nada bueno, ¿verdad? Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, estamos exhibiendo nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios, en su infinita sabiduría, miraba al pueblo o a aquellos que podían ser de acuerdo a su voluntad y no como en ese momento sí se comportaban. El pacto se basa en la gracia divina en primer lugar, ¿verdad? No hay mérito alguno en el hombre, ya sea como persona o como nación. Dios escoge a Israel por gracia, cumpliendo las promesas que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Y hoy en día el pueblo de Israel sigue pensando que son sus obras, ¿verdad? Son sus obras los que le están ayudando a obtener el respaldo, las promesas de Dios, ¿verdad?, la vida eterna. Pero sin duda el enemigo
los ha engañado. Así ocurre con nosotros hoy. No podemos hacer nada para merecer el favor divino, ni somos capaces de vivir de acuerdo con sus estipulaciones, es decir, con su ley, ¿verdad? Pero por su gracia Dios nos extiende su pacto, nos perdona cuando los quebrantamos y nos ayuda a mantenernos fieles a Él. ¿Cómo? Mediante la obra maravillosa y especial que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Él está regenerando, Él nos está convenciendo de pecado, Él nos está llevando a la verdad, ¿verdad? Pasemos al punto número 3 y quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lees? Entonces Él les dio a conocer su pacto, el cual les mandó a poner por obra, es decir, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. El libro de Deuteronomio es conocido como el libro del pacto. En él Moisés recuerda a la nueva generación en qué consiste el pacto que Dios hizo con Israel en el monte de Horeb, o también conocido como Sinaí, ¿verdad? Su definición del pacto es breve y sencilla: guardar los 10 mandamientos, ¿verdad? Esa es la parte humana del pacto. La parte divina estaba decidida desde antes de la creación de nuestro mundo. Jesús se ofreció a morir por el pecado, por el pecador, ¿verdad? Ya vimos la cita ahí en el capítulo 1 del libro de Primera de Pedro, ¿verdad? Así que yo creo que no hay duda en ese sentido. Primera de Pedro 1:20, ¿verdad? Nos dio la razón ahí, ¿verdad? Entonces Moisés, antes de recordarle los mandamientos, busca un compromiso personal del pueblo israelita. Quiero invitarles para que vayamos capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 3. Dice: este pacto no lo hizo el Señor con nuestros padres, sino con todos nosotros los que hoy estamos aquí con vida. Es interesante esta cita, porque esta cita se vuelve la verdad presente para su tiempo y también para hoy, para nosotros, ¿verdad? La verdad presente del libro de Deuteronomio se vuelve verdad presente para nosotros, y también lo fue para el pueblo de Israel y Moisés en ese tiempo, porque el pacto había sido hecho con los padres, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora el pacto lo hacía con ellos, con cada uno en particular. Debemos recordar que el pacto es personal, ¿verdad? Dios y yo. Es decir, el pacto que Dios hace, lo hace con cada uno de los integrantes del pueblo de Israel, y hoy en día también con cada uno de nosotros como pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Miren lo que dice Elena G. de White en su matinal del 6 de marzo, ¿verdad? Dios nos cuida, ¿verdad? Dice ella: la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. En esta primera párrafo de esta cita, Elena White nos demuestra, ¿sí?, cómo Dios siempre ha estado preocupado, ¿sí?, por la salvación del hombre, ¿verdad? El pacto de misericordia, dice ella, fue hecho antes de la fundación del mundo, así como lo establece el apóstol Pedro ahí en una de sus cartas, primera de sus cartas,
¿sí? Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Dios se manifiesta, Dios siempre está comprometido con ese pacto. El compromiso del pacto es el cuarto punto que vamos a ver en este momento. Para ello quiero invitarles al libro de Deuteronomio, al capítulo 26, versículo 19. Capítulo 26, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y exaltalo sobre todas las naciones que Él ha creado, para que tú seas un pueblo santo al Señor tu Dios, digno de alabanza, renombre y gloria, como Él lo ha dicho. ¿Verdad? Esto se cumplió en tiempos de Jesús, sí, ¿verdad? En Cristo se cumplen todas estas cosas que el libro de Deuteronomio habla, ¿verdad? Y si se cumplen en Cristo Jesús todas estas cosas, todos aquellos que amamos, que obedecemos, que honramos a Cristo Jesús, ¿verdad? También glorificamos a Dios y tenemos un compromiso con el pacto. Ahora, hay una pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo eran las naciones sobre las cuales Dios iba a exaltar a Israel? Quiero invitarles para que vayamos al libro de Deuteronomio, al libro del pacto, en el capítulo 18, versículos de 9 al 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican estas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que nadie consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por sus actos repugnantes el Señor, tu Dios, va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debe ser perfecto. ¿Cómo debemos ser delante del Señor? Perfectos. Porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer eso. ¿Qué necesitaba Israel? Necesitaba cambiar, necesitaba un nuevo estilo de vida, necesitaba basar su vida más en la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitaba confiar plenamente más en Dios. Israel necesitaba hacer un compromiso serio con Dios. Sin duda iban a sentirse atraídos por las costumbres corrompidas de las naciones de Canaán, pero debían apartarse completamente de ellos y ser perfectos ante Dios, ¿verdad? ¿Te gustaría ser perfecto delante de Dios? Sin duda, para ello tenemos que apartarnos del mundo, de todas sus costumbres, de todas sus prácticas, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado de no contaminarnos así nada más porque sí, ¿verdad? Ahora, fueron colocados en el mundo para ser una luz, el pueblo de Israel. ¿Se cumplió esto? Sí, se cumplió en el remanente, ¿verdad? ¿Por qué? Podemos decir que así fue porque la palabra de Dios así lo expresa, ¿verdad? Y si nosotros creemos en la palabra de Dios, entonces vamos a ser perfectos, ¿verdad? ¿No? Fueron colocados en el mundo para ser luz. ¿Quién es? El pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que iluminase a las naciones y los llevase al conocimiento de la verdad. ¿Eso se cumplió? Sí se cumplió, ¿verdad? Los que hoy entramos en el pacto con Dios necesitamos el mismo compromiso. ¿Te atreverías a comprometerte con Dios en esta hora? Yo digo amén. Debemos ser luces que conduzcan a otros a la verdad. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a ver qué dice Jesús
ahí en Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros entendemos estas palabras de Jesús, entonces, ¿cuál sería nuestra decisión en esta hora? Tenemos que seguir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y porque también nadie va al Padre si no es a través de Él. Vayamos al último punto de esta lección. Para ello quiero invitarles al libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ustedes son hijos del Señor, su Dios. Tenemos que tomar en cuenta eso, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Así que no deben hacerse heridas en el cuerpo ni raparse por causa de un muerto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Vayamos al Evangelio de Juan, porque muchos dicen ser hijos de Dios. ¿Será esto cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Cristo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Pero a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los hijos de Dios? A todos los que reciben a Cristo, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino por el Espíritu, dicen otras versiones, ¿verdad? El Espíritu nos lleva a Cristo. Entonces el pacto es presentado como un acuerdo legal entre dos partes, ¿verdad? Como vimos en el libro mismo de Deuteronomio, está presentado con el estilo y la forma de los pactos legales existentes en las sociedades egipcias e hititas. Sin embargo, este formalismo lo puede hacer parecer algo frío y distante, exento de vitalidad y relación. Por eso Dios usa también otras imágenes para representar su relación con nosotros. Esas imágenes son la gracia y su amor para los que no lo merecemos, ¿verdad? Dios nos trata como un padre trata a su hijo y nos ama como un padre ideal, ¿verdad? Un padre que ama a su hijo, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos nuevamente al libro de Deuteronomio, al capítulo 8, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Somos hijos de Dios. ¿Cómo castiga a un padre? Bueno, pues lo castiga a su hijo como un padre, ¿verdad? Cada quien tiene sus métodos. Dios utiliza métodos muy diferentes al ser humano, ¿verdad? Pero lo hace. Capítulo 14, versículo 1. Ya lo leímos. Ustedes son los hijos del Señor, su Dios, así que no deben hacerse heridas en el cuerpo ni raparse por causa de un muerto. Hoy en día eso está de moda, ¿no? Hacerse tatuajes en el cuerpo, ¿verdad? Hacerse en los oídos, ahogarse en los oídos y tantas cosas que hoy en día los jóvenes hacen, ¿verdad? Y no solamente los jóvenes, algunos adultos también lo hacen, ¿verdad? Ese es, cierro paréntesis, Él nos saca del horno de hierro, ¿verdad? Entonces vemos ahí en el capítulo 4, versículo 20, ¿verdad? Versículo 20, cómo Dios se manifiesta delante de nosotros para que creamos en Él, no como un Dios que solamente está viendo lo que hacemos lo malo, sino un Dios que está atento siempre a que no
caigamos, ¿sí? En el fondo del abismo, ¿verdad? Dice el versículo 20 en el capítulo 4 de Deuteronomio: en cambio a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno de hierro, para que sean su propio pueblo, como en efecto hoy lo son, ¿verdad? Y debemos de creernos que somos su pueblo. Y vayamos también al capítulo 32, versículo 9, para que también completemos y sepamos y conozcamos más a Dios. Capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 9. La porción del Señor es su pueblo. Jacob es la herencia que le tocó, ¿verdad? Jacob es la herencia que le tocó. Y vamos a terminar este repaso que en lo personal me resultó muy interesante, muy lleno del amor de Dios, muy bueno para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Dice Elena G. de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 195, nosotros mismos debemos todo a la gracia abundante de Dios. La gracia es el pacto, ¿verdad? La gracia, dice Elena G. de White, es el del pacto, ordenó nuestra adopción. Es decir, somos adoptados no porque tengamos algún mérito nosotros, sino por la gracia de Dios. De esa manera fue adoptado el pueblo israelita. La gracia es el Salvador. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, ¿verdad? Fue por la gracia que Cristo, aún siendo pecadores, dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos regenerados y fuéramos también exaltados junto con Cristo y ser coherederos del reino de Dios. Sea revelada esta gracia a otros. Esta gracia debemos revelarla a otros, dice Elena G. de White, ¿sí? Para que otros también, como nosotros, sean beneficiados y sean benditos y puedan glorificar a Dios como hoy y usted lo estamos haciendo. Vamos a cerrar esta lección, la lección número 3, el pacto perpetuo, con esto. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas están aprendiendo a confiar en su gracia, deben guardarse de forma especial. El primero es el de fijarnos en nuestras propias obras, ¿verdad? Debemos desconfiar que cuando estamos haciendo nuestras propias obras, estamos confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. Este es un error, ¿verdad? Nuestras obras, ¿verdad? No cuentan, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Pero hay que tomar esto también en cuenta. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos para observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Segundo, es un error expuesto y no menos peligroso, y consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres en guardar de la ley de Dios, ¿verdad? Y que en vista que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención, ¿verdad? El apóstol Santiago nos dice: yo te mostraré mis obras y te diré con ellas cuál es mi fe, ¿verdad? Entonces, porque dice una fe sin obras fue muerta, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Entonces, nótese, sin embargo, que la obediencia no es mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor, dice Elena G. de White, ahí en Camino a Cristo, página
60. Entonces, hay dos errores que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Uno, que por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, no podemos salvarnos, ¿verdad? Es la gracia mediante Cristo, ¿verdad? La fe mediante Cristo, ¿sí?, la que puede hacernos santos y nos puede hacer candidatos, ¿verdad?, al reino de los cielos. Número 12, también es un error creer que solamente es la fe la que nos ayuda a salvarnos, ¿verdad?, la fe en Cristo, ¿verdad?, sino también esto no nos exime de la obediencia a Dios, ¿verdad? La obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor, dice Elena G. de Huy en Camino a Cristo, página 60, ¿verdad? Quiero terminar ya este punto, ¿verdad?, con esta aplicación a la vida, ¿verdad? El filósofo judío Abraham Hetzel escribió la respuesta bíblica a la pregunta ¿qué es vivir? Y la definió como el secreto de ser humano y santo, ¿verdad? Considera ejemplos bíblicos de personas que fueron humanas, es decir, que estuvieron en contacto con la realidad actual del mundo y santas a la vez, ¿verdad? Enumera las cualidades de estas personas santas. ¿Qué las hace humanas y qué las hace santas? A la luz de estos modelos bíblicos, ¿cómo se puede aplicar este principio del ser humano y santo en las diversas situaciones que se presentan a continuación? Estás invitado a la casa de una amiga, tu amiga que no es adventista, te sirve una comida con carne de cerdo que preparó. ¿Cómo puedes ser humano, es decir, atento y respetuoso de su hospitalidad, y sin embargo ser santo al no transgredir la prohibición de Dios de no consumir alimentos inmundos? Estás en la iglesia y detrás de ti un grupo de jóvenes se ríe y habla. ¿Cómo les enseñas a ser reverentes y respetar el carácter santo del santuario, ser santo, de una manera que a la vez coseche una relación positiva con ellos? ¿Cómo puedes explicar la verdad de la profecía a un grupo de incrédulos y seguir siendo claro, interesante y relevante para ellos? Eres un líder en una iglesia que está dividida en dos grupos. A un grupo le gusta enfatizar la justicia social, el amor fraternal y la importancia de la gracia, mientras que el otro grupo enfatiza el juicio y la ley. ¿Cómo propondrías controlar la tensión entre ambos grupos? Te dejo estas preguntas para reflexión en esta semana. Ojalá y con la ayuda de Dios pueda responderla. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la siguiente lección. Hasta pronto. Un abrazo.